¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir esta entrevista a fondo con nosotros, esta entrevista en Quinta Visión que vamos a dedicar a conversar con un académico destacado de nuestra región. Él es doctor en Historia, además magíster en Ciencias Políticas y académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Me refiero a Fernando Wilson. Fernando, qué gusto tenerlo acá en esta entrevista a fondo para analizar los aspectos principales de lo que nos dejó el plebiscito del 25 de octubre y lo que viene. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, hay harto que conversar, digamos, sigamos en esa línea. ¿Esperaba que ocurriera algo como lo que vimos el día 25 de octubre, por ejemplo, en torno a la cantidad de votantes que hubo, Fernando? A ver, la verdad es que muchos temíamos una baja en la concurrencia a urnas debido a las circunstancias particulares en las cuales esta elección, este plebiscito se llevó a cabo. La concurrencia en general fue buena, no fue extraordinaria como algunos han querido plantear, pero ciertamente el meramente conseguir más del 50, marginalmente más del 50% de concurrencia a nivel nacional es un logro por sí mismo en contextos de pandemia. A ver, Ahora, perdón, usted dice porque ha habido mucha discusión en torno a que esta habría sido una votación histórica, producto de la asistencia, un poco más del 50%, superior a lo que ha pasado en otras elecciones. Hay voces que señalan que esto es muy bueno y hay otras que dicen que no se cumplió el objetivo. ¿Por qué usted dice que fue relativo nomás? a ver, en términos, ya a estas alturas tenemos acceso a información que nos muestra que los incrementos rotundos de concurrencia a urnas se dieron en comunas específicas de Santiago, de la región metropolitana, particularmente La Pintana, etc. Pero por el contrario, en las comunas del sur de Chile, particularmente aquellas más golpeadas por la pandemia, estamos hablando de la Araucanía, los ríos, etc., hubo una concurrencia de alrededor del 30%, lo cual naturalmente está influido por la situación sanitaria del país, pero representa una presencia comparativamente baja. Ahora, obviamente la preponderancia demográfica de Santiago hizo sentir su peso y permitió, digamos, superar ligeramente la concurrencia a urnas de la segunda vuelta del año 2017. Pero seamos sumamente claros, digamos, esto no fue una concurrencia masiva. De hecho, se mantuvo en línea con lo que ha sido la concurrencia general después de la aprobación del voto voluntario. Se nota un descenso drástico, digamos, con el paso del voto obligatorio al voluntario, y esto no se disparó de aquello. Reitero que tiene algún mérito en el sentido de que esto se desarrolla en condiciones de pandemia, pero no podemos plantear que esto haya sido una concurrencia masiva a urnas. Para eso se habría requerido, como de hecho se planteó abiertamente por diversos académicos, de una cifra superior a los 8 millones, 8 millones y medio. Y estos fueron 7 millones y medio con toda la furia, digamos. Por lo tanto, en términos prácticos, tiene el mérito de la pandemia, pero no nos vayamos para el otro extremo, digamos. No exageremos un punto que suena forzado, es un plebiscito perfectamente legítimo, el resultado fue contundente, no hay mayores discusiones en eso, pero ciertamente no es uno de los eventos con mayor concurrencia porcentual sobre la base, o en este caso el plebiscito. Ahora, desde el punto de vista de los resultados, ¿usted esperaba desde el análisis previo que incluso hacía, porque usted también hace análisis, ¿no es cierto?, en otros medios, tanto nacionales como regionales, ¿esperaba que fuera tan abultado el resultado en cuanto al apruebo y a la convención, ¿no es cierto?, que fueron los que ganaron? A ver, había ya un consenso bastante sólido entre todas las encuestadoras chilenas e incluso la Facultad de Gobierno, la UDD, que regularmente publica encuestas previas a urna y con bastante precisión, digamos, ellos hacen una encuesta de muy alta calidad, mostraba una proporción de estas características. Había algunos distractores generales, pero el contexto de presión, de agobio, etcétera, permitía, digamos, no había mayores dudas respecto a un triunfo contundente de la opción apruebo. Fue un poco más de lo que quizás algunos hubieran esperado, pero no fue sorprendente en ese sentido. Y la mejor demostración de eso es que incluso la misma economía, el mercado no varió sustancialmente el día lunes, lo que demostraba que ese resultado ya estaba indexado. El dólar incluso descendió. Ahora, con respecto a lo mismo, esta fue una elección en plebiscito no por personas.
sino que por un elemento que tiene que ver con cambiar la Constitución. Ujú. Quizás ese porcentaje de más del 50% se pueda repetir en las próximas elecciones que vengan, considerando que ahora se va a elegir a personas en 7 elecciones que vienen, ¿no es cierto?, simultáneas hasta el año 2022, y que además ha quedado súper claro que hay un desprestigio de los actores políticos a los ojos de la gran comunidad. A ver, es difícil que una concurrencia tan elevada se pueda repetir, porque la elección de constituyentes se va a desarrollar en forma simultánea a la de gobernadores, que también es una nueva elección, también debuta en esta ocasión, y a la que se agrega la elección de alcaldes y a la elección de concejales. Por lo tanto, va a quedar necesariamente sumergida en una elección de carácter local. Es decir, los constituyentes van a asumir, por tanto, una condición de representación local mucho más fuerte que en otro contexto, porque va a ser arrastrado ese terreno por el debate particular. La ley que impide las reelecciones implica que además las elecciones de alcalde y bueno, las de gobernadores por primera vez van a presentar por primera vez una renovación de caras muy marcada en relación a lo que han sido las elecciones anteriores de carácter local en la región de Valparaíso. Por lo tanto, van a tener una intensidad propia, van a tener una personalidad y una particularidad que va a competir con la de constituyentes, arrastrándola, por lo tanto, a un escenario de carácter local y que de alguna manera no va a tener la épica de una elección de un plebiscito con la carga de su conexión con la transición, etcétera. De alguna manera este plebiscito fue la última elección de la transición, de esta transición eterna, digamos, que algunos han querido ver. Yo personalmente no comparto demasiado esa visión, pero en términos estrictos, el nuevo proceso va a tener necesariamente un apego mucho más local, mucho más potente con representantes de la opinión pública residente. Y por tanto va a estar manchado por la elección tradicional, es decir, los trapos sucios, digamos, ya vemos lo que ha ocurrido en el Gran Valparaíso, etcétera, y necesariamente va a ser una elección mucho más tradicional, mucho más normal. Ahora, como tú bien correctamente mencionabas, tenemos 7 elecciones por delante, pero en realidad tenemos solo 2 ocasiones, 2 eventos, digamos, en noviembre y el 11 de abril. Por lo tanto, la combinación, la fusión de todas estas agendas nos puede generar una atmósfera saturada y muy particular que quizás no concite el nivel de atractivo de simplemente el apruebo o rechazo, y en mucho menor grado el convención constituyente o convención constituyente mixta. Pero y ahora viene un proceso, ¿no es cierto?, ya que estamos hablando de lo que se nos viene, en cuanto al cambio constitucional, un proceso en que hay que elegir los 155 constituyentes. Exacto. ¿No es verdad? Que se va a elegir por distrito. ¿Y por qué digo, coloco este apellido? Porque he escuchado y se han escuchado voces que señalan que los independientes debieran ser quienes integren esta convención constitucional. La gente debiera tener derechos. Sin embargo, Fernando, la ley que se aprobó justamente para poder llegar a este cambio dice otra cosa. Igual los partidos políticos van a tener algo que señalar con respecto a las listas para la elección de constituyentes. ¿Por qué no nos cuenta un poco y nos aclara eso? Porque, insisto, se escuchan voces, sobre todo en la calle, que dicen nada con los políticos, que sean independientes, pero la cosa no va a ser tan así. A ver, es que eso genera una contradicción que es bastante particular. O sea, en primer lugar, nosotros nos encontramos en una sociedad democrática, en el sentido liberal occidental del término. Y por lo tanto, hablar de hacer política sin los políticos es un oxímoron, es una contradicción lógica. Es cierto, estamos en un momento en el cual el sistema político está particularmente desprestigiado, digamos, convengamos que tenemos un parlamento, un congreso, digamos, y sobre todo una Cámara de Diputados que no es, bajo ningún término, digamos, la mejor en términos de resultados o de calidad del debate que hemos tenido desde 1990, y claramente con acusaciones bastante creíbles de populismo y en algunos casos de falta de seriedad. Pero dicho eso, también es cierto que no se puede tener una democracia, al menos representativa, sin partidos políticos. Por lo tanto, el llamado, más que un esquema o una opción de carácter binario, digamos, de con políticos o sin políticos, blanco-negro, on-off, digamos, tiene necesariamente que ser sobre la base de una mejora de la clase política. Ahora, el Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución del 15 de noviembre redundó en una reforma constitucional que está contenida en la Ley 21.200.
fácilmente accesible por cualquier chileno y cualquier persona en el mundo, digamos, a través de la Internet. Esa ley prescribe una convención constituyente, y por favor hay una relevancia en ese término, no una asamblea, que va a operar dentro del marco institucional. Es una ley que tiene, eso plantea que la convención constituyente se elige solo con el propósito de redactar una constitución, dentro del marco de las instituciones chilenas, tiene que definir un orden republicano, digamos, democrático, se intuye de ello con mantención de la separación de poderes, tiene un plazo acotado, y de salirse de los múltiples planteamientos respecto que gobiernan su acción, cosa que me parece positiva por lo demás, se recurre a la Corte Suprema, la que tiene 10 días para fallar en relación a ese tema, sobre la base de un procedimiento que tiene que darse a sí misma a través de un auto acordado que va a ser de una resolución dentro de la Corte Suprema, que va a ser emitida dentro precisamente del mes de noviembre. En esa situación, la Convención Constituyente necesariamente opera sobre la base de un marco institucional. Y además, desde el momento que se decidió, y por favor esto fue planteado como parte del acuerdo el mismo 15 de noviembre, que se iba a elegir sobre la base de un sistema electoral proporcional corregido bajo el sistema de Hunt, es decir, es un clon en su sistema electoral, circunscripciones, número de cupos, etcétera, de la Cámara de Diputados. Desde el primer momento quedó nítido que los partidos políticos iban a tener un rol preponderante en esto. Se han hecho modificaciones sustanciales, la paridad, por ejemplo, la eventual inclusión de normas relativas a la participación de pueblos indígenas, etc. Pero al final del día, la organización de esta convención sigue la lógica de la Cámara de Diputados. Ahora, eso me parece razonable, porque le da un marco de funcionamiento, le da una coherencia práctica. En esa estructura, el recurso al independiente como una criatura prístina, digamos, básicamente sin pasado, yo la veo más bien como una suerte de edulcoración mítica, como una suerte de interpretación básica, porque con todo el respeto al caso, y ya hay voces que han surgido en ese sentido, redactar una constitución no es algo para lo cual la mayor parte de la población estemos preparados, y me incluyo en ello. En ese sentido se requiere profesionales, se requiere apoyo técnico, y el rol o la participación de los constituyentes va a ser más bien desde la perspectiva de ratificar o negar algunas propuestas o algunas visiones. El que creyera que una constitución puede redactarse en el limbo por parte de ángeles cívicos que solamente por no tener participación política van a ser criaturas intrínsecamente buenas, no está entendiendo la realidad de la gestión política en todo el mundo. Por favor, perfecto. Ahora, ¿qué siente usted cuando se vuelve a escuchar lo mismo que se habló en un principio cuando se llega a este acuerdo? La famosa hoja en blanco. ¿Cuál es su impresión respecto a esto? Porque, claro, fue un tema que quedó como de lado por algún tiempo, pero ahora ya que se sabe cuál va a ser el mecanismo, se habla nuevamente de la hoja en blanco. Incluso escuché por ahí una opinión de una personera política que decía esta Constitución debiera de tener muy pocos artículos. A ver, son cosas distintas, pero en términos prácticos, Chile, y aquí no puedo evitar mi, digamos, de formación profesional, pero siendo licenciado y doctor en historia, no puedo dejar de mirar hacia atrás la historia nacional. Me parece. País. Y en esa situación, nosotros vemos una continuidad directa entre las constituciones de 1828, la liberal de Mora, la constitución del 33, las versiones reformadas de la del 33, la del 25, nuevamente esas reformas, y la actual Constitución del 80 con todas sus reformas a cuestas. Hay una continuidad, hay una modernización, hay una historia constitucional que, digamos, marca a Chile, y pretender con cierto voluntarismo eliminar o borrar esa historia, me parece que no solamente no es práctico, no es útil, no es inteligente, sino que al mismo tiempo es imposible. Yo entiendo la hoja en blanco básicamente como un simbolismo de redactar una constitución liberados de circunstancias de la coyuntura, pero pretender que una sociedad pueda construir una constitución totalmente nueva ignora que Chile se incorpora dentro de una tradición democrático-liberal occidental que tiene una determinada matriz, y ahí nos encontramos con un punto. Esto es igual que las tortillas, digamos, no hay muchas formas que hacerle y todos involucran huevos, digamos. Una constitución tampoco es que pueda ser demasiado divergente. Las interpretaciones alternas suponen más bien cambiar de modelo, algo que me pareciera que la sociedad chilena no necesariamente quiere, en el sentido de
que no representen una constitución democrático-liberal occidental, sino que aproximaciones vinculadas a otros órdenes ideológicos que suponen también matrices de comprensión de la vida política también diferentes. El mero hecho de la realización de este plebiscito de entrada, la elección de los constituyentes y finalmente someter el texto redactado, preparado, validado por ellos a un plebiscito de salida, nos indica que el sistema busca mantenerse dentro de este marco de comprensión de la realidad. Por lo tanto, la hoja en blanco se convierte más bien en una expresión de libertad antes que una realidad práctica que nos pueda sacar de ese sistema. Yo la verdad es que la expresión la he visto más bien en boca y en manos de actores políticos que representan sectores particulares y no una visión más bien de orden general que sea seguida por, digamos, un amplio sector de la sociedad. Bueno, y recordemos que ese plebiscito de salida va a ser con votación obligatoria, de acuerdo a lo que estableció, ¿no es cierto?, la propia norma. Y Claro. que se va a tener que aprobar el texto, de lo contrario, ¿no es cierto?, va a seguir vigente lo que tenemos hoy. A ver, sí, y ahí hay un punto que es importante recordar. Varios de los procesos constituyentes recientes, por ejemplo el de Islandia, etcétera, han concluido en rechazos. Es decir, la sociedad, digamos, después de un determinado tiempo, después de ver que la Constitución, que antes de ser redactada es considerada desde una perspectiva mítica, pero una vez que se materializa, no satisface a determinados sectores, se acumulan mayorías que finalmente prefieren mantener la Constitución y los equilibrios de poder anteriores. En el caso nuestro, digamos, está por verse la elección de los constituyentes y desde allí poder ver qué es lo que ocurre, pero tenemos que recordar una cosa que es crítica y que una serie de analistas políticos nos están recordando desde fines de la semana pasada. La Constitución no puede ser un documento de vencedores o vencidos. La Constitución tiene que representar a toda la sociedad. Solamente si es que se concibe de otra forma, como una Constitución de venganza, lo único que conseguirá es que apenas cambie el equilibrio de poderes o el equilibrio de voluntades sociales, vamos a enfrentarnos a un nuevo proceso. Y eso es una dinámica que en América Latina se ha visto quizás demasiado. Una de las excepciones de Chile en ese esquema es que en general ha logrado consensuar, a trancas y barrancas, porque uno nunca cambia, por supuesto, una constitución en una situación social y política óptima, pero ha logrado consensuar puntos que hacen que para los sectores que quizás no están de acuerdo con determinados puntos, la transacción sigue siendo razonable y por lo tanto es preferible aceptar el nuevo proyecto. Y eso nos lleva necesariamente a una constitución dialogada, pactada y consensuada. Quizás a los sectores extremos, digamos, no les guste de lado y lado, digamos, pero la Constitución necesariamente debe reflejar la moderación de las mayorías antes que la radicalidad o la esperanza de las minorías exaltadas. Ahora, ¿qué le parece a usted opiniones que han surgido de algunos personeros también políticos que indican que las elecciones que vienen deberían de quedar en statu quo porque, por ejemplo, se va a elegir un presidente con una constitución y puede que tenga un mandato con otra constitución? Lo mismo va a pasar, ¿no es cierto?, con los parlamentarios, alcaldes, etcétera. ¿A usted le parece atinado un planteamiento en este instante de ese tipo? No, porque eso es confundir la naturaleza de la convención constituyente, como lo conversábamos hace un momento atrás. Por eso le pregunto para reforzarlo. Exacto, o sea, los que plantean esas visiones más bien operan sobre la base del concepto de las asambleas constituyentes, las cuales son originarias y soberanas, es decir, el Estado se disuelve y vuelve a comenzar de la obra de un proceso. Normalmente estas visiones están más bien ancladas en propuestas revolucionarias. Los procesos de carácter de reforma constitucional o de renovación constitucional que se desarrollan en el marco de democracias normalmente operan en un sentido constituyente intrainstitucional, donde más que renovar al Estado, se cambia la norma máxima, pero manteniendo las lógicas generales dentro de las cuales el sistema funciona. La misma ley 21.200 nos recuerda, por ejemplo, que debe obedecerse la Carta de Derechos Humanos de la ONU, los tratados internacionales firmados por el Estado. Es decir, estamos hablando dentro de un proceso interno. Paralizar al Estado en forma completa, más aún en un contexto de pandemia y post-pandemia, mientras se redacta una nueva constitución, es una quimera en términos que implica parar al Estado en todos los demás procesos de toma de decisiones
mientras sale una nueva constitución. Creo que estaremos de acuerdo que un Chile golpeado por la pandemia, con tasas de desempleo de 2 dígitos, no puede darse el lujo de detener el país hasta que salga la nueva constitución. El Congreso, por ejemplo, tiene que continuar funcionando. Por eso, precisamente, es que va a existir esta convención constituyente funcionando en paralelo. Habrá quizás normas que tengan que dialogarse, el mismo reglamento de la convención tendrá que determinar cómo coordinar ese aspecto, pero me atrevería a decir que la enorme mayoría de la acción legislativa tiene que ver con aspectos de orden administrativo que no necesariamente chocan con un documento como es la Constitución, que es de carácter superior y más bien inspirativo orientador, antes que proveedor de soluciones concretas. Perfecto, Fernando. Nos quedan 2 minutos para terminar esta interesante entrevista. Hemos dialogado, ¿no es cierto?, sobre el proceso, sobre lo que pasó, lo que viene, en un tema muy interesante, con la idea también que nuestros televidentes puedan tener claro cuál es el ámbito a que nos enfrentamos de aquí, ¿no es cierto?, a cuando se tenga que votar en el plebiscito de salida por la nueva Constitución y qué va a pasar después. Solo para terminar, ¿qué le parece que ya surgen nombres? Se dijo, vamos a pasar constituyente y surgen nombres precandidatos presidenciales, aparecen personeros también para constituyentes. ¿Qué le parece este ámbito que se crea, este ambiente? Muy bueno en términos de que uno esperaría la mayor participación posible en la generación de un documento de la relevancia de la Constitución. Pero también al mismo tiempo quiero insistir en un aspecto que también es un problema regular en América Latina. La Constitución no es un documento mágico que cambia la realidad. En ese sentido, lo que nosotros podemos esperar son énfasis, son orientaciones distintas que puedan en algunos sentidos cambiar algunos aspectos particulares, pero no podemos esperar que la Constitución sea la cornucopia, digamos, ese cuerno de oro de la abundancia que por el mero hecho de publicarse nos vaya a resolver todos los problemas. Lejos de eso, la Constitución de alguna manera es un planteamiento, es una presentación de ideas que luego deben transmitirse o convertirse en legislación y también, bueno, en consensos nacionales que tendrán que ser desarrollados a través de la democracia. En ese aspecto no podemos esperar magia virtual, digamos, que haga aparecer riqueza de la nada, o distribución de riqueza, o procesos en ese sentido. Lo que estamos empezando es un proceso que requiere madurez y que requiere compromiso y trabajo. Algunos decían que esto no era el final, sino que un principio. Algo de razón en eso hay, más allá de que, vuelvo a reiterar como historiador, las sociedades se desarrollan en forma continua, las constituciones marcan tendencias de cambio, pero Chile no va a renacer en esta eventual constitución del 2021 o más probablemente 2022. Bien, Fernando Wilson, doctor en Historia, magíster en Ciencias Políticas, académico de nuestra región, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha sido un gusto conversar con usted, tener este análisis desde el punto de vista de alguien que vive en la región, de alguien que conoce la historia, para que también nuestros televidentes puedan tener claridad en ciertos aspectos a lo que nos estamos enfrentando con esto del cambio constitucional. Ha sido un gusto conversar con usted, que esté muy bien, pues, Fernando. Por favor, muchísimas gracias, agradecer la invitación y a la disposición de ustedes cuando les resulte relevante o interesante. Muchas gracias. Fernando Wilson, entonces, interesante entrevistado hoy en esta entrevista a fondo, porque claro, debemos informarnos, debemos conocer, debemos saber qué proceso estamos viviendo y no solo muchas veces dejarnos llevar por opiniones de un lado u otro lado que pueden tener algún sentido partista o bien algún sentido de guiar lo que es la conversación y la situación en nuestro país. Que esté muy bien usted y su familia.